Y el día de hoy, por supuesto, México entra en un grave problema constitucional y escúchenlo. Pero podría suceder, que es lo que usted está planteando con toda razón, que los diputados, los senadores, la presidenta de la República dijera, nosotros no hacemos caso de eso. Lo voy a poner en un sentido metafórico, habría dos constituciones. La constitución que los diputados senadores consideran que está vigente porque fue publicada en el Diario Oficial el 15 de septiembre, y la constitución que los ministros considerarían y las ministras que está vigente porque es la que resultó de la sentencia. Ahí puede venir una escalada peligrosísima, de verdad peligrosísima, y ojalá la racionalidad se imponga. ¿Por qué? Porque en caso de que se diera esta situación, los ministros podrían considerar que hay un desacato por parte de los diputados, los senadores y algunas otras autoridades, y los ministros, con base en la fracción 16 del artículo 107 de la Constitución y sus aplicaciones al 105, podrían considerar que hay que remover, hay que destituir y someter a proceso a quienes no acaten su sentencia. ¿En este caso el Ejecutivo y el Legislativo? En este caso el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Y qué pasaría? Bueno, sabemos que tienen las mayorías y tendría que pasar por un proceso de desafuero. No pasa. Bueno, no pasa. Eso no pasaría por el desafuero, porque es una decisión que históricamente la Suprema Corte considera que eso no tiene que pasar por Cámara, ni tampoco tiene que pasar por la Fiscalía. Es el único caso donde se rompe lo que se llama el monopolio del ejercicio de la acción penal, de forma tal que los ministros de la Suprema Corte pueden consignar directamente ante el juez de distrito a las personas que consideren que están en rebeldía al cumplimiento de la sentencia, para que el juez ya nada más les aplique la pena, porque la Corte es el órgano que ha determinado que se ha producido un delito contra la administración de justicia. ¿Qué cosa, doctor? Yo espero que se haya entendido clarísimo lo que dice el ministro José Ramón Cosío. No requiere pasar por el Congreso. Esto quiere decir que si los ministros de la Corte determinan que como Claudia Sheinbaum entró en desacato, simplemente se le destituye. Punto, deja de ser presidente. Poner como título el día de hoy crisis constitucional no es cualquier cosa. Hoy estamos, como bien lo dice el ministro Cosío, estamos con dos versiones. Gerardo Fernández Noroña como presidente del Congreso y toda la bancada de Morena y aliados PT y Verde, pretendiendo que se cumpla la Constitución como ha quedado después de las reformas que ellos hicieron, pretendiendo que esa sea la Constitución vigente. Y otra, la que por supuesto los ministros y la Suprema Corte de Justicia, así como la mayoría de los mexicanos, sabemos que es la verdadera Corte vigente y es la que está antes de esas reformas. A esto se refiere, y no quiere decir, porque creo que en esto por ahí venía el comentario que me hacías Suri, ¿no? Pero no quiere decir que haya dos constituciones. Es cuestión de cómo lo está interpretando esta cofradía de Morena y sus socios. Ellos intentan que lo que han pasado, que es absolutamente inconstitucional, ellos pretenden que eso ya está vigente y por lo tanto pretenden que se aplique lo que ellos mandaron publicar contra la ley y contra una suspensión federal, pero ellos pretenden que esa sea la Constitución que se aplique, cuando evidentemente no funciona así. La Constitución vigente es la que hemos tenido siempre y la que está en poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este desacato, si Claudia Sheinbaum insiste en no la retiro del Diario Oficial de la Federación y sigo en desacato, la Suprema Corte, sin tener que apelar a ningún otro poder, en este caso el poder legislativo, que estaría unido como Congreso, el Congreso de la Unión, senadores y diputados, por mucho que tenga mayoría de Morena o de quien ustedes quieran en su caso, simple y sencillamente deciden
que por ese desacato y por ir absolutamente en contra de la Constitución, el servidor público, que en este caso es Claudia Sheinbaum Pardo, se destituye de su cargo, que en este caso es presidente de los Estados Unidos mexicanos. Si esto no es una crisis constitucional, pues yo no sé dónde. Porque ¿qué va a hacer Morena hoy? ¿Qué va a hacer Morena? Morena va a decir que esto es un golpe de Estado de la Corte. La Corte está dando un golpe de Estado, está yendo en contra de los mexicanos, la mayoría del pueblo que votó, ya saben, la mayoría del pueblo que eligió democráticamente a nuestro partido y a Claudia y bla, bla, bla. Y entonces el mismo gobierno de Morena puede pedir incluso, y estoy diciendo incluso, se puede llegar al extremo de pedir la intervención de las Fuerzas Armadas para que la Corte no dé su supuesto, que no lo es, supuesto golpe de Estado, que evidentemente esa va a ser la interpretación de Morena. Esto es una crisis gravísima, gravísima en nuestro país. ¿Cómo va a reaccionar la Corte? Bueno, yo ya se los mostré aquí. Tenemos mayoría de 8 todavía. Y estas 3 espurias, que por supuesto van a votar en contra y van a declarar cuanta estupidez se les ocurra. Pero los otros 8, que si bien han presentado su renuncia, la renuncia es efectiva hasta el próximo año. Hoy están vigentes. Y la renuncia es efectiva así, ¿por qué? Porque es el plazo máximo que marca las reformas a la Constitución para que ellos puedan participar en la tómbola, cosa que evidentemente no van a aceptar. Por eso, apelando a su dignidad, pero como dice claramente la carta de Norma Piña, esto no quiere decir que acepta las modificaciones a la Constitución, al contrario, lo deja clarísimo, lo hace como una acción en contra de esa Constitución y de esas reformas.